Una mañana, cuando todavía no tenía un mes de contar con mi propio tambor, doña Chuli me informó que al final de la tarde iríamos a sanar a un paciente. «Lleva tu tambor», agregó como si se tratara de un comentario sin importancia. «¿Para qué, doña Chuli, si usted tiene el suyo?», protesté. «Uno nunca sabe», dijo. Antes de salir hacia Membrillo, donde vivía la mujer a la que debíamos atender, doña Chuli me pidió que con la ayuda de mi tambor llamara a mis espíritus para que me acompañaran. Sin pedirle explicación, acaté sus órdenes. La enferma, de unos 30 años, estaba tumbada en una cama de madera y rodeada de una docena de personas entre niños y adultos. Su frente estaba embadurnada con ungüentos y cubierta con hojas de variados tipos. Aunque tenía el ceño fruncido, parecía dormir. Al sentir la presencia de doña Chuli, abrió los ojos. Tenía la mirada dura de alguien acostumbrado a hacerle la vida imposible a su prójimo. Doña Chuli le sostuvo la mirada hasta que la mujer, vencida, cambió su foco de visión hacia el lugar en el que yo me encontraba. En ese momento sentí un dolor en la garganta tan intenso que me cortaba la respiración. Después de observar el cuerpo de la paciente, doña Chuli trazó círculos a su alrededor y comenzó a agitar sus maracas y sus plumas sagradas para alejar a las entidades negativas de los alrededores. Luego se paró frente a mí. «Es tu turno», me dijo en voz baja, pero sin vacilar. «Toca tu tambor y límpiale el alma». «Pero, doña Chuli, yo no sé limpiar el alma». Me sentía sumergida en una piscina de angustia. «Sí sabes. Voy a quedar en vergüenza, doña Chuli, voy a quedar en vergüenza delante de toda esa gente», dije a punto de llorar. «No te preocupes, los espíritus están contigo. Confía en ellos». Como si doña Chuli hubiera mencionado las palabras claves, di un paso adelante. Desde que entré en el círculo trazado por mi mentora un momento antes, sentí algo en mi interior, sentí algo que se transformaba verdaderamente. No comprendía de lo que se trataba y estaba tentada de echarme para atrás. «Déjate llevar, no pongas frenos», me dijo doña Chuli adivinando lo que me estaba sucediendo. Experimenté una serie de ritmos en mi interior que se transformaron en palabras, las que, acompañadas por el toque del tambor y por los movimientos de mi cuerpo, daban la impresión de cantos y de danzas, pero que no eran más que puro sentimiento. Algo en mí crecía lentamente hasta hacerme sentir invencible. Una fuerza invisible pero bien presente me empujaba a que actuara. «Dale, dale, dale», me decía al ritmo del tambor que yo misma tocaba. Un compás más marcado que los precedentes me empujó a depositar el tambor en la cama de la enferma, al mismo tiempo que mis manos se acercaban a ella y agarraban una bola invisible que para mí era materia pura y que, lo sabía, contenía todo el mal de aquella mujer. Pronunciando unas palabras que más tarde ni yo misma recordaba, se la arranqué con toda la fuerza de la que era capaz en ese momento y la lancé al aire como se lanza un pájaro para que emprenda su vuelo. De un solo golpe me sentí extenuada, como si el cansancio acumulado durante toda una vida cayera sin prevenir sobre mis espaldas. Doña Chuli se acercó a mí y me abrazó, y en ese abrazo fue una corriente de cariño la que fluyó, haciéndome sentir revitalizada. Miré hacia el lecho de la enferma y me di cuenta de que se había incorporado. Paseaba sus manos por el cuello y por la cabeza, como si no lograra comprender lo que le había ocurrido. Solo entonces fui consciente de que el dolor que antes había experimentado en mi garganta lo había echado a volar. Ya no me sentía angustiada. «Has hecho un buen trabajo»,
me aseguró doña Chuli durante nuestro viaje de vuelta a su casa. ¿Qué fue lo que pasó ahí, doña Chuli? No comprendo. Un chamán es un ser de sentir. Esta noche tú olvidaste la cárcel que representa tu cuerpo y te dejaste llevar por tu espíritu. Esta noche fuiste toda sentir. Esta noche fuiste un chamán. Después de mi primera sanación, fui consciente de que mi intuición se había desarrollado de repente, mostrándome sin ambigüedades quién era yo y cuál era mi razón de existir en este mundo. Las dudas de las últimas semanas relacionadas con mis dones de chamán disminuyeron considerablemente. Comprendí que debía abrirme plenamente al conocimiento que me estaba siendo brindado para más adelante, de una forma que todavía no lograba interpretar con precisión, proyectarlo no solo a quienes tuvieran oídos para oír y ojos para ver, sino, sobre todo, corazón para sentir. Otro factor que cambió fue la calidad y la duración de mis viajes hacia otras existencias, así como hacia mi vida pasada y a mi futuro hipotético. En uno de ellos, volví a ver a los 3 indígenas de la época de la conquista española que había percibido en uno de mis primeros ensueños. Estaban atados de cuerpo entero a la columna central de una choza derruida cercana a la costa. Alrededor de ellos, una gran cantidad de otros indígenas, atados los unos a los otros, llenaban el espacio sin muros, custodiado por los soldados españoles armados con instrumentos parecidos a fusiles y lanzas. A la orden del que parecía ser el jefe, un grupo de soldados le prendió fuego al montón de leña que a manera de barricada circundaba la choza. Las siluetas de esos hombres y mujeres desesperados por escapar de ese infierno trepidante fueron absorbidas por un muro circular de llamas que lo cubría todo. Luego de un tiempo que me habría resultado imposible estimar, las llamas se fueron haciendo menos densas a medida que las siluetas de los 3 indígenas que antes estaban atados a la columna central se hacían más claras. Ante la mirada sorprendida de los presentes, los 3 hombres salieron de los escombros sin un rasguño y caminando en línea recta en dirección del jefe, quien no tuvo más remedio que apartarse y dejarlos pasar. Este, como el resto de los asistentes a este macabro espectáculo, sabía que aquellos eran 3 potentes chamanes que habían sido llevados con engaños a ese lugar para ser exterminados junto con el resto de la población. A medida que los 3 hombres se alejaban, tuve la impresión de que uno de ellos tenía que ver conmigo y el otro con Fito. El último tenía algo que me era familiar, pero no logré determinar la relación con nadie. Cuando le comenté a doña Chuli acerca de mi visión, ella me invitó a que nos instaláramos en mi sitio preferido debajo del árbol de mango. Ha llegado el momento que sepas más acerca de nuestros ancestros. Me pareció que doña Chuli hacía énfasis en el pronombre posesivo. Los 3 chamanes de tu ensueño, dijo, pertenecían a 3 linajes diferentes. Uno de ellos, Sol Rayo, es uno de tus ancestros. Sol Rayo era uno de los chamanes más potentes que esta parte del mundo ha conocido. Era lo que se conoce como un chamán celeste o chamán de vida. Viajaba en las realidades de la inmortalidad. Estaba en contacto directo con la fuente. Brunoro, el ancestro de Fito, mantiene su linaje gracias a la muerte de otros y a lo extenso de su casta. Si recuerdas, desde el primer día en que nos vimos, cuando me hablaste de Fito, insistí en que no lo adoptaras como era tu intención. Si finalmente lo hicieras y Fito llegara a vivir contigo, Brunoro trataría de destruirte y contigo a tu linaje. Él podría influir en ti para que aceptes la muerte y deseches la inmortalidad. Pero, doña Chuli, ¿por qué querer instruir también a Fito si él se alimenta de la destrucción?
No es Fito el que se alimenta de la destrucción, sino Brunoro. Pero Brunoro está muerto desde hace siglos. No. El espíritu de Fito, como el tuyo, representa al linaje al que pertenece. Cerré los ojos y moví la cabeza de manera muy rápida de un lado para el otro, lo que le hizo comprender a doña Chuli que no captaba lo que me decía. Cada chamán pertenece a un linaje y manifiesta las características de la familia a la que pertenece. Solrayo era un chamán potente de altas vibraciones, pero su familia de espíritus es más reducida que la de Brunoro. En otras palabras, doña Chuli, ¿son más los espíritus malos que los buenos? Exactamente. Así como en la tierra son más los humanos que manifiestan características negativas que positivas. Aunque la explicación de doña Chuli no concordaba con la idea de individualidad del espíritu que yo tenía, logré captar el sentido de sus palabras, pero éstas no contestaban a mi pregunta relacionada con la instrucción de Fito. Como si hubiera leído en mis pensamientos, doña Chuli agregó: es un deber para mí instruir a Fito, ya que yo provengo de los dos linajes. Como el tercero de los indígenas de tu ensueño, del que soy descendiente, mi papel es el de conciliadora. ¿Pero por qué ayudar a fomentar el mal cuando sería tan fácil trabajar tan solo por el bien? Le pregunté después de un momento de silencio en el que traté de ordenar mis ideas. Las cosas no siempre son lo que parecen, mija. Para que haya un equilibrio en las distintas realidades debe existir el más y el menos, lo claro y lo oscuro, lo bueno y lo malo. Si yo no instruyera a Fito al igual que hago contigo, el espíritu de Brunoro se manifestaría con gran fuerza, causando extraordinarios estragos a su paso. Como todas las almas tienen libre albedrío, si lo instruyo, al menos existiría la posibilidad de que finalmente quiera cambiar de bando. ¿Y cuándo piensa comenzar su instrucción? De cierta manera, ya he comenzado. Muchas veces, cuando te he instruido sobre temas determinados, él ha estado presente y aunque por lo general hace como si estuviera jugando, una parte de él está con nosotras y capta las verdades que te enseño. Sin embargo, la instrucción propiamente dicha debo comenzarla cuando los espíritus de Brunoro lo trabajen. ¿Qué significa el trabajo de los espíritus, doña Chuli? Los espíritus trabajan a alguien cuando ellos bajan sobre un nuevo chamán y lo obligan a hacer cosas incomprensibles para él. Recordé la fuerza que, implacable, me guiaba cuando recibí el llamado de los espíritus y comprendí a lo que doña Chuli se refería. De todas maneras, Fito es muy joven todavía para comenzar a ser trabajado, agregó. Espero que cuando esto suceda, tú hayas terminado tu aprendizaje y te encuentres lejos de aquí. Aunque desde el principio supe que un día me separaría de doña Chuli, sus palabras me hicieron sentir vulnerable, como si toda la fuerza con la que contaba proviniera de ella y del lugar en el que nos encontrábamos. Miré a mi alrededor, los jardines cargados de flores, los árboles frutales, el bosque contiguo, las colinas lejanas. Aspiré el olor acre del mango y me deleité con los rumores del riachuelo antes de exhalar un sonoro suspiro que para mí significó mi incapacidad de alejarme de lo que desde hacía un año constituía mi universo. No debes apegarte a nada ni a nadie, me aconsejó doña Chuli adivinando mi estado de ánimo. El apego a las cosas y a la gente nos hace prisioneros de nuestras emociones y esto nos quita energía. Cuando somos prisioneros de nuestras emociones, solo vemos la superficie de las cosas, no lo que hay en el fondo. Para llegar al fondo de las cosas y alcanzar el verdadero conocimiento, tenemos que mirar, y esto se logra cuando nos desprendemos de nuestros amarres, cuando vemos nuestro micromundo desde un plano absoluto.
como observadores externos. Hasta ese momento, mirar y ver eran para mí sinónimos. Las palabras de doña Chuli me hicieron comprender que en realidad ver implica una luz exterior, una luz ligada a las cosas materiales, algo que puede realizar todo ser humano que posee el sentido de la vista. Sin embargo, mirar es algo profundo, relacionado con una luz que viene de dentro. Es lo que nos hace comprender el porqué de nuestro paso por este y otros mundos. Es algo que no depende del sentido de la vista. Así, un ciego, incapaz de ver con sus ojos, puede tener una visión interior mucho más amplia que alguien que siempre ha contado con el sentido de la vista si se guía por su lámpara interior, que es la que lo hace asimilar. Cuando el velo opaco que nos impide comprender quiénes somos se cae, finalmente vemos, terminó diciendo doña Chuli. Entonces descubrimos que contamos con una profunda sabiduría, pero no podemos explicar de dónde ni cómo vino a nosotros.